de este programa. Como les decía fuera de aire, lo vuelvo a decir, hoy estaba muy entusiasmado porque me parece muy importante que los investigadores o la gente que trabaja en ciencia pueda venir a estos programas de streaming, que por ahí nuestro público está más abocado a las juventudes y suena medio atrevido decirlo, pero quizás a partir de esto podemos llegar a estimular alguna vocación científica en algún momento y es un poco el Sí, objetivo de ojalá, esto. ojalá, Ojalá que sí, ojalá ojalá que que sí, sí. ojalá que sí. Quiero arrancar como hicimos con la invitada anterior que tenía que ver con este mismo tema, preguntarles justamente eso, ¿cómo empezó, si tienen un registro de cómo empezó su carrera científica, pero desde antes de la carrera universitaria? ¿Cuándo dijeron, yo quiero trabajar en ciencia, quiero investigar, quiero ser científico? ¿Cuándo empezó eso? Bien, bueno, en mi caso, bueno, ante todo, gracias por la invitación y Por por el favor. espacio, que la verdad que nos parece muy interesante el poder llegar a un público que no todos los días tenemos contacto con ellos y contar estas cosas de que vamos a hablar. Bueno, a ver, remontándome a lo que yo tengo en mi memoria, que a lo mejor es una cuestión subjetiva mía, pero lo que yo me fui construyendo a lo largo de mi vida como historia de lo que me generó la motivación, puedo marcar un par de hitos. El primero sería cuando estaba en quinto grado, una maestra viene, la maestra de grado, bueno, daría ciencias naturales, ahora ya ni me acuerdo su nombre, y nos explicó el concepto de presión. Y lo ejemplificó con que si uno va con taco alto en un piso blando, como en barro, se hunde, y que si uno lleva un zapato de suela ancha, hay más superficie de contacto, la fuerza de peso de la persona es la misma, en definitiva, pero la presión es menor porque está repartida en la superficie y uno no se hunde tanto. Yo hasta ahí, en la escuela primaria, un chico de quinto grado, lo que me gustaba era la matemática. Sí. Pero cuando vi eso dije, pero acá hay una fórmula matemática que me permite explicar algo de la vida cotidiana. Y dije, eso es lo que me gusta, esto me atrapó eso. Y al día de hoy me acuerdo de eso. Eso fue una primera aproximación. Y entonces después me acerqué a ella y le pregunté de qué era eso, de que habíamos estado hablando. Me dijo, bueno, estos son principios de física. Y yo ahí ya me quedó en la cabeza que parecía que la física era algo que me interesaba. Sí. Por la posibilidad de describir o de entender o dar respuesta de cosas que uno ve en la vida cotidiana. Claro. Esa fue la primera cosa. Después, ya más en la secundaria, bueno, tuve una docente de matemática que ella estudiaba licenciatura en física, ella me acercó un libro, entonces me puse a estudiar un poco de física, lo cual era un poco aventurado porque mis conocimientos de matemática eran de un chico de escuela secundaria, estaba en tercer año, y me acercó un libro de física atómica, pero lo leí y sin entenderlo, o hasta donde lo entendía, me resultó apasionante. Y ahí, cuando ya tenía que definir un poco la carrera universitaria, alguna vez, o ante repetidas preguntas de amigos o familiares, de qué me gustaría trabajar, perdón, yo les contesté, después de pensarlo un poco, dije, yo quiero seguir estudiando toda la vida. Ahí va. Y entonces después me quedé pensando con esa misma respuesta que le había dado, que no era una respuesta parcialmente satisfactoria, porque la pregunta era, bueno, pero ¿de qué vas a vivir? Yo me dije, bueno, pero el que estudia toda la vida, en definitiva, es alguien que investiga, que trata de aprender toda la vida algo nuevo. Claro. Y dije, pero eso es un investigador. Bueno, ya ahí ya era un poco más grande, al final del secundario. Y dije, yo lo que quiero hacer es la investigación. Quiero seguir estudiando toda la vida. Y esos fueron los dos momentos en que yo puedo marcar a lo largo de mi vida, que marcaron mi vocación científica, un poco en la física desde el principio, y ser investigador lo materialicé ahí. Claro, ¿eso fue más por una intuición o una pasión que te despertó porque te informaron de un caso, una suela que no es algo que se te fue involucrado o inculcado más que nada? No. Desde lo que es la educación, porque en la educación no tenemos esa inculcación hacia la ciencia o hacia la investigación, como para que la mayoría de los estudiantes pudieran o tengan el interés de desarrollarse en eso. De Eso hecho, está ese buenísimo. tema puntual a mí me queda en la memoria. A lo mejor no es tan así, estoy siendo injusto con la maestra, claro, pero me queda como algo bastante aislado, que no es que era algo que era muy habitual. Claro. Aunque en realidad creo que ella misma también fue la que nos enseñó concepto de temperatura y trataba de meter cosas de esas. A lo mejor estoy siendo injusto y yo ahora después guardé en lo que construí como historia ese hecho puntual, pero había a lo mejor en ella algún estímulo más fuerte hacia las ciencias naturales y esas cosas, y claro, vino de ahí.
Pero yo guardo en mi memoria ese episodio que les conté. Qué bien la profe. Y Ceci, ¿cómo fue lo tuyo? Bueno, lo mío en realidad, yo siempre quería ser maestra igual que mi mamá. Mi mamá era una excelente maestra, siempre enseñaba ciencias naturales. Mirá, ahí va. Ella era maestra de grado, pero en quinto grado después enseñaba ciencias naturales. Entonces me acuerdo que los estados del agua, ponía los diferentes estados y siempre hacía algún que otro experimento y que lo hacía en casa. Bueno, pasó, empecé el secundario y en un momento dije, quiero ser astronauta. Y bueno, empecé a leer mucho en revistas, digamos, revistas de conocimiento científico más populares de esa época. No sé si puedo decir el nombre porque creo que no está más, pero no importa. Entonces mi papá me las compraba. Y yo me ponía a leer descubrimientos científicos, cosas. Y miraba un argentino en la NASA. Entonces le pregunté a mi mamá y digo, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? Me dice, ser físico. Bueno, eso voy a hacer. Wow. Entonces, bueno, tuve física, me encantó. Y de ahí en más siempre el hecho de seguir leyendo, de interiorizarme. Y después dije, bueno, no importa, voy a seguir música también porque capaz que física no me guste y terminé siguiendo 2 carreras, de las cuales terminé las 2 carreras. Y bueno, y física me apasionó y después ya me fui a la parte experimental y ahí fue cuando, digamos, toda la pasión y a seguir, y así. Qué bueno, qué importante la... No quiero ser autorreferencial, pero cuando yo iba a la secundaria también era fanático de físico-química. Físico-química tuve yo en segundo año. Y me acuerdo que me había fanatizado con una persona que murió hace unos días, que es el creador, quien descubrió el bosón de Higgs. Y me acuerdo que la profesora vio que yo estaba apasionado con eso y me hizo buscar unos documentales, una cosa así de la partícula de Dios que después lo pasamos en la clase. Pero digo, qué importante ahí la escuela, la educación obligatoria o básica, si se quiere, que es la primaria y la secundaria, para estimular esto que decíamos antes, que es esta vocación científica, o no la vocación científica en sí, sino por ahí la curiosidad, ¿no? del niño, de la niña que se está formando y que después puede tener ganas de ir a la universidad, ¿no? Totalmente. Y de ahí hacer, de empezar la universidad, hacer toda la carrera universitaria, a llegar a ser investigador, en este caso en el CONICET. ¿Cómo fue todo ese periodo, todo ese pasaje? Bueno, en mi caso empecé la universidad en la Facultad de Ingeniería, la licenciatura en Física, los dos estudiamos ahí, somos graduados de ahí. Y después se fue dando naturalmente la formación. Lo que encontré ahí era lo que yo claramente buscaba, una formación en física con un perfil para ser investigador científico, y entonces ahí me fui enterando de cuáles eran los mecanismos a través de los cuales, cómo funcionaba un poco el sistema, digamos. Claro. Uno hace una carrera de grado, la licenciatura que son 5 años, y que después eso te da una buena base y conocimientos amplios de base para dedicarte a distintos temas en los cuales después recién ahí te empezás a especializar en temas específicos. Y para eso está el doctorado, y que eso se financiaba con becas de CONICET mayoritariamente. Y entonces, bueno, cursé la carrera, rendí las materias, había que preocuparse por tener buen promedio porque en los vaivenes de la economía de Argentina conseguir beca ha sido en ocasiones un poco más fácil, en alguna época bastante complicado o muy competitivo el nivel, pocas becas para muchos postulantes. Y entonces, bueno, pedí una beca de CONICET para hacer una tesis doctoral, hice una tesis doctoral. Me doctoré, ya hace muchos años, aquí en Rosario. Vos también sos doctora del doctorado en física de Rosario, ¿verdad? Hasta ahí seguimos el mismo camino ambos. Pero unos años después. Sí, vos varios años después, muchos años después. Y yo después me fui a vivir 3 años a Francia, en lo que en el ámbito científico llamamos una estadía postdoctoral, digamos. Un perfeccionamiento a nivel postdoctoral. Yo viví 3 años en Francia entre 1998 y 2001. En 2001 regreso e ingreso como investigador a la carrera de CONICET, en la cual todavía sigo estando ahí. Bien, bien. O
sea, sos de los pocos que se quedaron, que volvieron en el 2021 y pudieron en 2001 2001. y pudieron entrar, porque muchos... En 2001 todo el mundo se iba. Claro, Y exacto. yo llegué después de 3 años, había estado 2 años y pico en Francia, casi 3 años, y la verdad que el shock fue fuerte, porque Claro. el desánimo que había en la calle, en la gente común, ni hablar también entre los colegas, era muy fuerte. Pero Claro. bueno, también había cuestiones personales, decisión de establecer la familia en Argentina y en Rosario en particular, que era nuestra ciudad. Claro. Y bueno, y entonces, y bueno, y también el desafío de desarrollar un tema en el cual yo me había ido a especializar afuera y que era un tema en el que nadie trabajaba acá, entonces para iniciar una carrera era un lindo estímulo, digamos. Claro, claro. Voy a hacer Tal algo que bueno, que espero dejar una huella en este tema al menos, o dejar sentado un precedente que después continúe en otros. Ahí va, ya vamos a ir a eso. Ceci, ¿cómo fue esa parte de... Bueno, lo mío son 5 años de la licenciatura, Ujú. que por suerte los hice a término, todo bien. Bien. Qué bien. Después el doctorado, que el doctorado en mi época eran 5 años, creo, pero podías hacer 4 y pedir la extensión. Y yo lo terminé en 4. En 4 años hice el doctorado y después ya con beca de CONICET, y después tuve la beca postdoctoral de CONICET de 2 años más. A su vez después ingreso en la carrera de investigador científico y tengo una beca postdoctoral en Alemania Ahí va. de 2 años, gracias a la Fundación Humboldt. Entonces me fui a perfeccionar en la Facultad de Osnabrück, en Alemania. Estuve 2 años, 2 años y medio en realidad, porque después seguí bajo un contrato que me daban ellos, como para ver más que nada un tema de investigación que después iba a seguir acá. Entonces dije, bueno, ya me vine acá bien formada dentro de mi grupo de investigación, y de ahí en más después también, cuando ya pasé a investigador adjunto, poder abrir mi línea de investigación. Bien, bien. Con la invitada anterior, que les contaba, investigadora del Instituto de Biología Molecular, hablábamos, nos contaba que también se había ido, en su caso, a Estados Unidos a hacer una estadía postdoctoral, y le preguntábamos esto que por ahí se ve mucho en diferentes medios de las diferencias del sistema científico argentino con otros países, ¿no? Que por ahí los investigadores se van afuera porque es todo mucho mejor, o es Disney en el ámbito científico. En su caso, ¿cómo lo vieron? ¿Notaron esa similitudes o diferencias de lo que hay afuera y lo que hay acá en materia científica? Las condiciones de trabajo son mejores porque tienen como un piso garantizado de financiamiento que les permite a todo investigador, incluso joven o ya más senior, más formado, ir a congresos internacionales todos los años, más de uno inclusive, estar en el centro del planeta o en el primer mundo, por decirlo de alguna manera, ayuda, porque es todo un lugar donde hay mucho más pasaje de gente continuo, reuniones científicas que te quedan muy cerca, premios Nobel que vienen y dan charlas en el instituto donde vos estás. Tremendo. Cosa que en Argentina, al margen de lo económico, lo periférico geográfico, hace que sea un poco más complicado. Porque, por ejemplo, Australia es un país que tiene mucho más desarrollo en muchas cosas y invierte en ciencia más que Argentina, sin embargo el problema geográfico también lo tienen. Claro. Entonces se mezclan las dos cosas, se combinan las dos cosas. Más recursos, definitivamente hay más recursos, una tradición en investigación y una valoración de la investigación sostenida en muchos años por muchos gobiernos, o sea, son cuestiones que no se discuten, la importancia de esas cosas. Claro. Y entonces todo eso hace un contexto favorable en el cual uno lo que principalmente siente es tranquilidad de enfocarse en el trabajo diario sin tanta dispersión como suele ser acá, que uno tiene que andar preocupándose por muchas cosas, porque medio como que tenés que ir a tirar el centro, ir a cabecearlo, por hacer una analogía futbolera, donde todo está más organizado, te podés concentrar más y con buenos equipamientos, buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones para recibir visitantes, para visitar vos a otros grupos. No te diría que es Disney, pero es mucho mejor, sí. Es mucho mejor. Se trabaja mucho más cómodo. Ceci, ¿en sí, tu experiencia? Realmente es otro mundo, no solo en la tecnología, sino que ves que realmente la universidad aporta bastante como para
para que se concrete la parte científica. También noté que ellos están muy relacionados con la parte empresarial, entonces todo el tiempo estaban, el que era mi director, Ulrich Krupp, me acuerdo que tenía como 20 proyectos. Wow. Pero era impresionante, era uno al lado del otro, pero porque mucho tenía que ver con empresas, después tenía con instituciones, después, y a mí me decía, nosotros acostumbrados acá, ¿no? Un curso tenía que hacer en Oxford. Bueno, entonces yo me elegí el vuelo más barato. El vuelo más barato, digamos, el más barato tenía 2 combinaciones. Me dijo, ¿cómo elegiste esto? Claro, no estamos acostumbrados a que nos paguen lo más caro. Entonces, Claro. como que, bueno, hasta eso, el hecho de poder hacer un curso y que te elijan el mejor hotel, que tengas todas las condiciones para realizarlo. No te digo que todo es color de rosa porque también, ¿no?, tiene sus bemoles. El hecho de ser extranjero en una universidad donde no había muchos extranjeros, digamos, no es fácil porque están los pros y las contras, ¿no? Uno está solo, tenés que llevar a cabo una investigación y, bueno, los equipos, por ejemplo, tenían claves, entonces, hasta no tener el papel firmado nadie te va a dar la clave y a eso se retrasaba la investigación. El director nada que ver con los directores que tenemos acá. El director apoya al becario, sigue en la investigación. Allá no, era hacelo y mostrame resultados. Entonces te encontrás con una mirada diferente. Así que mi cuestión al principio, bueno, me costó porque no era la costumbre que tenía acá, y en un momento dije, bueno, listo, ya entendí cómo se juega el juego, así que ahí empecé a hacer lo mío, es decir, yo seguía mi investigación, hacía mis cosas, y después, obviamente, con el presupuesto decían, tenemos un congreso acá, acá, y enseguida me decían, tenés que ir a Noruega, tenés que ir a Italia, y sí, y entonces era presentar los trabajos. Y bueno, y así venía toda la parte de la producción, aparte no había problema, siempre íbamos a muchos congresos. Entonces, bueno, ahí es como que entendí, y el hecho también de poder decir, bueno, todo esto ya lo hice y lo hice sin tener que tener todo el tiempo la aprobación del director diciendo sí, sí, no, sino que me dejaban en libertad. Cuando me dijo, vos sos libre, ahí fue que me explayé en el tema y le mostraba después los resultados y hasta el día de hoy, digamos, tenemos buena relación. Así que... Eso de tener que enfrentarse de golpe a un sistema distinto de trabajo, porque es otro país, otra costumbre y otros hábitos y tradición científica, es parte de lo enriquecedor de irse afuera. Claro. Porque te abre la cabeza, que no solo se trabaja como uno aprendió, se fue formando al principio, que hay otras cosas, y entonces eso es extremadamente importante para la formación de un investigador. Que conozca cómo funcionan los sistemas en otros lugares y a partir de ahí te abre la cabeza. Qué bien, qué bien. Qué bien tener esa posibilidad sobre todo la posibilidad de traer ese conocimiento a nuestro país, ¿no? Que está buenísimo. Y ahí quiero ir a eso. ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Que por ahí, cuando la expliquen, seguramente nos vamos a dar cuenta, che, mirá, había sido que se investiga eso, porque pasa lo que decíamos antes fuera del aire, que por ahí uno no sabe lo que se investiga, o no la tiene como relacionado con la física en este caso, a diferentes líneas de investigación. Bueno, vi que, por ejemplo, en el IFIR estaban investigando, una chica estaba investigando algo sobre la vitamina D3, con el sol de Rosario. Bueno, me pareció re loco eso, no sabía que tenía que ver con la física. Pero bueno, quiero preguntarles cuáles son sus líneas de trabajo, de investigación. Bueno, ¿querés empezar vos? Empiezo yo siempre, así que... Bueno, dale. empiezo yo. Yo pertenezco al grupo de metalurgia física.
¿Qué hacemos en el grupo de metalurgia física? Bueno, es un grupo grande donde está dividido en varios, digamos, subgrupos, ¿no? Con cada tema. Pero en general lo que se hace son caracterizaciones de aceros y, bueno, aceros también entran otros tipos de materiales, pero normalmente metálicos. Y también lo que se busca es mejorar el tipo de acero, que sea más resistente, entonces se hacen tratamientos térmicos, ¿sí? Y en mi caso en particular, mi proyecto está muy relacionado con la empresa metalmecánica. ¿Por qué? Porque tomo aceros que se fabrican acá en Argentina y la idea es utilizar esos aceros en remolques para que sean mucho más livianos, más eficientes y justamente dar las mejores condiciones en la parte de soldabilidad, porque las chapas, las estructuras, ¿no? Normalmente se usan soldadas. Entonces, ¿qué condiciones se necesitan para soldar ese tipo de acero que dé la mejor vida en fatiga? Cuando hablamos de fatiga estamos hablando de cargas variables que son bajas, pero que al tiempo llevan a una rotura catastrófica. Entonces, la idea es emplear esto que sí se están haciendo ahora, se están empleando en empresas metalmecánicas, y bueno, y estamos trabajando también junto con empresas. Entonces, si bien mi proyecto está avalado y está subvencionado por la Universidad Nacional de Rosario y por la provincia de Santa Fe, porque me dieron el proyecto en excelencia en investigación científica. Ahí va. Tenemos contactos con empresas y bueno, y la idea ahora es buscar financiamiento privado para poder continuar con este tema de investigación, que digamos es un apoyo también a lo que es la industria nacional, porque de esa manera también la industria nacional puede competir a nivel internacional, Claro, ¿no? claro. Teniendo un buen producto. Eso sería como lo que, bueno, quien hoy es presidente de la nación busca o tiene como esta idea de una ciencia rentable, ¿no? Claro. Que por ahí no. Yo siento que en realidad no están viendo lo que se hace. O lo están viendo por ahí con una ojera, ¿no? Como la de los caballos, que por ahí no se ve porque hay mucha Sí, ciencia lo rentable que en pasa Argentina. es que muchas veces dicen, bueno, que ya que es rentable, entonces que lo pague, que sea un financiamiento privado. Pero es muy difícil conseguir un financiamiento Claro. privado, más en una investigación, porque las empresas dicen, bueno, cumple con el control de calidad, ya está. Después vienen los problemas, se rompen las cosas y ahí buscan a los especialistas para decir, bueno, ¿por qué se rompió? Pero si hubiera un estudio previo, eh, y eso no lo toman en cuenta, porque es poner dinero que no están acostumbrados. Entonces, bueno, para eso está el gobierno, te dicen. Y lo que puede ofrecer la empresa es, bueno, material, no sé, algún que otro gasto, pero cuando hablamos de dinero en sí, es como que cuesta que la empresa ponga dinero, salvo que realmente le interese el tema. Y bueno. A ver, cuando haces investigación científica, vos no sabes el resultado que vas a obtener, por lo tanto, para un empresario es algo de riesgo. Claro. Y cuando el empresario de lo que se está planteando, si va a poder pagar los sueldos a fin de mes, o si le va a quitar horas o va a disminuir personal, pensar en una coyuntura de la situación del país, ¿no? Actual y lamentablemente que durante muchos años ha tenido muchos altibajos. En Argentina yo no trabajo en relación con empresas, lo mío es la investigación básica, pero encontrar empresarios con la espalda y la motivación de invertir en algo de riesgo, con chances de ganar, pero que probablemente no ganen mucho dinero, es complicado porque están en el problema más del día a día. Entonces, imaginarnos una ciencia de calidad que se transforme en desarrollo tecnológico transferible a la industria, también requiere la pata de la industria, de una industria sólida, con espalda para que sea generando problemas que del lado científico se puedan resolver y se puedan implementar. Y todo eso en Argentina ha sido complicado también por el lado de la industria.
Claro. por las dificultades económicas que atraviesan. Y la Eso inestabilidad. es un tema cierto. complicado. Eso es cierto porque dicen, nosotros no podemos invertir en, si bien les interesa, tenemos todo el apoyo de determinadas empresas, a veces dicen, no, mira, estamos echando personal, la plata la tenemos que invertir en personal, Claro. no podemos en la parte de investigación. Así que bueno, digamos, como científicos, investigamos, escribimos los proyectos, buscamos financiamiento, no dormimos directamente. Quiero que me cuentes tu línea de investigación. Bueno, yo hago física, digamos, teórica, no soy experimental, como es Cecilia, y hacemos algo que podría llamarse física computacional, es decir, que no somos teóricos de papel y lápiz, sino que hacemos modelos de sistemas reales, o lo más realistas posibles, sistemas que se miden en grupos experimentales del país o de afuera, y hacemos simulaciones computacionales lo más realistas posible de lo que está pasando ahí para entender el porqué de lo que sale de las medidas experimentales que hacen los grupos experimentales. Valga la redundancia. Ejemplo. ¿En qué tema en particular? Nosotros estudiamos en mi grupo procesos y reacciones químicas de moléculas sobre superficies de materiales. Entonces, a ver, para darte un ejemplo, una superficie de un metal, uno queda expuesta a humedad, las moléculas de agua tienen oxígeno, si esa molécula se rompe, es decir, sufre una reacción química en la superficie, ese oxígeno se deposita, y si se deposita en grandes cantidades, lo que es un metal puro o una combinación de metales puede transformarse en un óxido de esos metales, se puede oxidar, se puede degradar, etc. Eso sería un proceso de oxidación de un metal que empieza con reacciones que le pasan ligaduras químicas de moleculitas que quedan ahí depositadas, se rompen y forman nuevos compuestos ahí. Lo que hacemos es simulaciones computacionales de ese tipo de problemas, no necesariamente de lo que te estoy contando, simplemente lo estoy dando como un ejemplo de la vida cotidiana, que todos sabemos que si uno tiene un pedazo de metal por ahí, de determinado metal en condiciones de humedad, qué sé yo, con el tiempo después encuentra que está todo oxidado. Bueno, ¿y cómo ocurren esas cosas? Después tratamos de entender experimentos en los cuales se hacen de manera mucho más controlada que simplemente lo que le pasa a un pedazo de metal en un lugar húmedo, en equipos bastante sofisticados, y en los cuales se puede medir en mucho detalle cómo es la interacción de esas moléculas desde que llegan a la superficie hasta que se transforman, y al punto de poder transformar a la superficie del material. Y bueno, entonces hacemos simulaciones computacionales de eso. Qué bien. Iba a preguntar una boludez, pero no la voy a preguntar. Lo de ¿habrá algún grupo que investigue si la Coca-Cola sirve para liberar el óxido de los metales o no? No. Viste que está esa famosa teoría hoy todavía más expuesta en las redes. No sabe, porque hay gente que lo prueba y le sale. O sea, sí, que tener una silla de metal y que tiene la pata oxidada, le tira Coca-Cola y se limpia, no sé. Es bastante agresiva la Coca-Cola, así que no me sorprendería que desencadene reacciones químicas que modifican el óxido y lo hacen que uno pueda... Lo escuché con tornillos para aflojar tornillos de llantas de auto y cosas así, que hay quien lo ha usado. Yo personalmente nunca lo usé, o sea que no te lo puedo transmitir de mi experiencia personal, pero he escuchado que se usa, y así que puede ser que tiene un nuevo muchos proyecto. componentes. Puede ser, A ver si capaz que funciona. dentro de un par de meses vemos que hay... Que lo auspicie Coca-Cola. Alguien lo está... Eso sería interesante, conseguir Sí, auspicio de una la empresa verdad como que sí. Coca-Cola. La verdad que sí. Quiero preguntarles primero, ya llegando un poco al final, agradecerles nuevamente el tiempo que se tomaron para venir a charlar con nosotros, para venir a explicarnos también cómo funciona el sistema y bueno, sus líneas de investigación también, que me pareció muy interesante. Quiero que nos cuenten ahora esto que se viene el fin de semana, que esperemos que no llueva, si se puede hacer, que es este festival científico con todos los institutos científicos de nuestra ciudad. Bueno, esto va a tener lugar en el Complejo Astronómico Municipal el día sábado de 16 a 19 horas. El evento se llama Tecnociencia Pop, y la idea es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. Popularizar lo que se hace, lo que se puede hacer y la importancia que tiene en pos de un país desarrollado,
que se siga invirtiendo y que se siga sosteniendo este tipo de actividades, por un lado, y por otro lado, también despertar la curiosidad y el interés de niños y no tan niños, porque no también de adultos, en cuestiones científicas y mostrarles cómo uno entiende cosas a partir de los estudios científicos que puede hacer, de cosas de la naturaleza que lo rodea, sin ir tan lejos, o de cosas más lejanas también, pero... Y bueno, y entonces el objetivo es ese, abrir las puertas, montar una especie de laboratorio de alguna manera, experimentos que llamen la atención y que sea interactivo, que los chicos en particular que se reenganchan en este tipo de actividades puedan ir, tocar, participar, interesarse y ver, experimentar ellos mismos algunas cosas. Y entonces, bueno, van a poder mirar la luna con telescopios, hay distintos grupos que van a llevar distintos experimentos y van a explicar un poco qué es lo que está pasando ahí, en general todo. Pueden ver el mundo microscópico de las bacterias con la gente del IBR, claro, y con la gente del IFIR, que vamos a estar arriba. Ahí van a tener diferentes experimentos donde se llama Tocando lo Invisible. Ajá. Porque en realidad va a haber un campo magnético y con ese campo magnético van a poder hacer música y van a poder ver colores y bueno, y también va a haber una actividad con diferentes luces de colores que va a estar muy buena y se los aconsejo. Así que también tenemos, bueno, la Universidad Nacional de Rosario va a tener su stand y presenta actividades. Y la UTN también va a estar. Y bueno, en el centro, en la explanada abajo, están todos los telescopios para que puedan ver la luna. Si llueve, se traslada al sábado 27. Bien ahí. ¿Sí? Eso es importante. Así que esperemos que no llueva y que todo el mundo pueda disfrutar. Y si llueve, bueno, lástima, pero el 27, entonces ahí. Qué bien, qué Qué bien. bien, qué bien. Bueno, Va a estar esperemos que no llueva. Sí, que no llueva. Esperemos que no Y si llueva. llega a sí. ver el líquido no newtoniano, están todos los chicos ahí. Todos con las masas y van a ver todas cosas revueltas. una cosa importante es que la entrada es libre y gratuita, o Ahí sea va. que todo el mundo está invitado a participar y pasar una tarde por ahí distinta si no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Y viendo que la ciencia tampoco es algo tan lejano y que puede estar mucho más cerca de lo cotidiano de lo que uno puede creer. Buenísimo. Siento que un poco, y esto lo digo para cerrar y por supuesto quiero saber cómo ven esto, siento que un poco también el investigador, además de estar trabajando y estar llevando adelante trasladando su curiosidad, porque parte de una curiosidad a la ciencia, un poco está jugando también, ¿no? Y mostrar que se puede jugar a partir de esto, con este tipo de ferias o de festivales, está bueno para estimular la vocación científica, que es lo que hablábamos antes, pero también para mostrar la ciencia desde otro lado, ¿no? Que eso está bueno y viene muy bien para esta coyuntura, este contexto que estamos atravesando. Sí, sí. Muchas veces nosotros cuando contamos un problema, muchas veces se ha dado con colegas, no, este problema es divertido, y por ahí alguien que nos escucha dice, pero un problema de física divertido, y la verdad que, bueno, los que nos apasionamos con estas cosas, encontramos la diversión en eso, Claro. y no es tan difícil, o sea que yo creo que mucha gente si se metiera, y se pusiera a mirar, a curiosear un poco esas cosas, le encontraría muchas cosas interesantes y resulta divertido. Seguro, A veces Sí. resulta divertido. seguro. A veces por falta de conocimiento, ¿no? Uno ve como, muy alejado las cosas de lo que es la ciencia, la tecnología, y eso es algo que hoy en día está al alcance de todos. Digamos, ¿quién no tiene una computadora? ¿Quién no tiene un celular? Toda la tecnología está al alcance de todos. Entonces, ciencia y tecnología vienen de la mano y me parece que todos lo pueden aprovechar y bueno, y este sábado a disfrutar de todo lo que se pueda, de todas las actividades que hayan y se van a dar cuenta que hay cosas de la vida cotidiana que la ven siempre, pero después la van a ver con otros ojos, ¿no? Porque... Tal cual. Seguro. Va a estar muy bueno. Ojalá que sí, ojalá que no llueva porque, bueno, va a estar bueno que se haga también en esta semana, justo que es la semana de los investigadores científicos de nuestro país.
Fabio, Cecilia, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerlos aquí en este programa. Ojalá que lo podamos volver a tener en alguna otra, pues, en alguna otra oportunidad para charlar de alguna otra línea de investigación, algún otro trabajo que estén haciendo. Y bueno, como les decía, acercar por ahí la ciencia a nuestro público y bueno, y a la gente en general. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera cerrar con una frase que por ahí decían algunos nobeles de Argentina de la ciencia, que decía que Argentina, en pos de ser un país con aspiraciones de desarrollo, no puede darse el lujo de no invertir en ciencia y tecnología. Así que eso me parece que es un mensaje que tenemos que tener todos muy claro. No nos podemos dar el lujo de perder esa oportunidad para convertirnos en un país más competitivo y desarrollado, el que queremos todos. Y que en este momento en particular del país es muy importante hacer pasar ese mensaje, ver las cosas desde ese ángulo, que no es una pérdida de plata, no es que se pierde plata cuando se invierte, se está apostando a que Argentina llegue a ser un país desarrollado y esperemos que la tendencia negativa actual con las políticas actuales del gobierno cambie y bueno, y las cosas mejoren, pero estamos un poco complicados. Tal cual, tal cual. Seguro. Gracias nuevamente por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a un cortecito rápido y ya nos quedan los últimos minutos de este programa.